El rugido de los motores y las luces de neón envolvían la ciudad cada noche cuando Alejandro Duarte salía de su oficina. A sus 36 años, era dueño de una de las empresas tecnológicas más poderosas del país, un hombre cuya vida se reducía a cifras, tratos y conquistas que no llenaban ningún vacío. Los medios lo llamaban el rey del acero digital, mirada cortante, sonrisa arrogante, una reputación tejida con éxito y escándalos amorosos. Pero detrás de esa fachada, Alejandro cargaba una herida que nadie veía. La muerte de su madre cuando él era adolescente lo había dejado con una promesa silenciosa: no volver a necesitar a nadie. Nunca más. Esa noche de diciembre, mientras conducía su automóvil deportivo por el centro, algo rompió la monotonía. En una esquina frente a un parque iluminado por faroles antiguos, un pequeño carrito de churros desprendía un aroma dulce y cálido que se colaba por las ventanillas. Sin saber por qué, redujo la velocidad. Observó a la mujer detrás del carrito, joven, cabello oscuro recogido en una trenza desordenada, mejillas enrojecidas por el calor del aceite. Movía las manos con delicadeza, como si cada gesto siguiera una melodía que solo ella conocía. Se estacionó sin pensarlo, no por hambre, sino por una curiosidad que no podía nombrar. Caminó hacia ella con la seguridad de quien está acostumbrado a ser el centro de todas las miradas. «Unos churros, por favor», dijo con voz firme. Ella levantó la vista, sonrió y señaló un cartelito: «Soy sorda, pero puedo leerte los labios». Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido. La chica leía su boca con una concentración tan dulce que parecía entender más allá de las palabras. «Churros», repitió él, articulando despacio. Ella asintió, sonrió otra vez y comenzó a prepararlos. Mientras la observaba, notó algo distinto. No había prisa en sus movimientos, ni ansiedad, ni artificio. Todo en ella era serenidad, una calma que chocaba brutalmente con el estruendo de su mundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó exagerando las sílabas. Ella dudó un instante, tomó una libreta junto al carrito y escribió con letra delicada: «Lucía». Un nombre que sonaba a luz, a algo que no encajaba en la oscuridad de su vida. «Soy Alejandro», dijo él. Ella asintió con una sonrisa, pero no escribió nada más. Le entregó los churros envueltos en papel y señaló el precio. Él sacó un billete grande. Ella negó con la cabeza y le devolvió el cambio con firmeza. Alejandro arqueó una ceja, divertido. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero. «¿Qué carácter?», murmuró. Lucía alzó una ceja sin entender del todo, pero sonrió igual. Esa sonrisa lo desarmó. No era coqueta ni interesada, era simple, limpia, genuina. Esa noche se marchó con una bolsa de churros en la mano y una sensación extraña en el pecho. No podía explicarlo, pero algo en esa mujer lo había hecho sentir humano por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes el recuerdo de Lucía se convirtió en una presencia constante. Entre reuniones y llamadas, la imagen de su sonrisa aparecía sin permiso. Intentó distraerse con fiestas, con mujeres que se lanzaban a sus brazos, pero nada lo llenaba. Una tarde volvió al parque. El carrito seguía allí y ella también, con un abrigo color crema y el cabello suelto. Al verlo, levantó la vista y sonrió como si lo hubiera estado esperando. «Hola», dijo él, pronunciando despacio. Ella tomó la libreta y escribió: «Pensé que no volverías». Él rió. «¿Y por qué pensaste eso?». «Los hombres como tú no suelen regresar al mismo sitio dos veces». Alejandro frunció el ceño, intrigado. «¿Y cómo sabes qué tipo de hombre soy?». Ella sonrió apenas. «Los ricos se notan, pero tus ojos se ven cansados». Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier crítica. Nadie le hablaba así. Nadie lo miraba con tanta honestidad. «¿Y tú? Siempre vendes aquí». «Sí. Este carrito era de mi padre. Falleció hace 3 años. Desde entonces lo mantengo. Era su sueño y ahora es el mío». Alejandro la observó en silencio. No entendía cómo alguien podía hablar de la pérdida con tanta serenidad. «¿Y no te sientes sola?». Lucía escribió: «El silencio no es soledad, Alejandro, es paz». Esa frase quedó grabada en su mente como una melodía muda. Esa noche en su apartamento lujoso del piso 30, el silencio lo abrumó de una forma distinta.
Por primera vez no era cómodo, era vacío. Caminó por el salón y se detuvo frente al ventanal que daba a la ciudad. Allá abajo entre las luces en algún lugar estaba ella, una mujer que no escuchaba, pero que parecía entender más de la vida que él con todos sus millones. No durmió. A la mañana siguiente canceló sus reuniones y volvió al parque. El carrito no estaba. El banco donde solía sentarse Lucía estaba vacío. Un malestar desconocido se apoderó de él. Durante días no la vio. Pensó que tal vez se había mudado o había cerrado el carrito. Hasta que una noche de lluvia la encontró bajo un toldo roto, empapada, intentando cubrir su carrito con una lona. Lucía, dijo corriendo hacia ella. ¿Qué haces aquí? ¿Te estás mojando? Ella levantó la vista y sonrió como si no pasara nada. ¿Por qué no te vas?, dijo él despacio. Ella escribió bajo la lluvia, * todo lo que vale la pena cuesta esfuerzo. No todos lo entienden *. Alejandro la miró empapado también, y por primera vez sintió algo que no podía nombrar. Esa noche la ayudó a guardar el carrito y la llevó en su coche hasta su pequeña casa en las afueras. Era un lugar humilde, lleno de plantas, con una pared cubierta de dibujos y frases escritas a mano. Antes de despedirse, ella escribió, «Gracias por escuchar con el corazón». Alejandro se quedó sin palabras. Cuando volvió a su auto, el ruido del motor le pareció insoportable. Todo en su vida de repente le pesaba. Por primera vez, el hombre que creía tenerlo todo sintió que no tenía nada. Y en medio de la lluvia comprendió que aquella mujer silenciosa acababa de darle algo que había olvidado hacía años, el sentido de la vida. El amanecer sobre la ciudad parecía distinto desde que Alejandro había conocido a Lucía. El cielo tenía un color más suave, el tráfico se sentía menos insoportable. En su oficina, los asistentes se sorprendieron al verlo llegar sonriendo con una bolsa de churros en la mano. Era la primera vez en años que alguien lo veía feliz sin motivo aparente. «Señor Duarte, ¿está bien?», preguntó su secretaria, incrédula. «Nunca mejor», respondió él, dejando los papeles sobre el escritorio. Desde aquella noche de lluvia, no había dejado de pensar en Lucía. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Había conocido mujeres hermosas, sofisticadas, famosas, pero ninguna lo había hecho sentir visto, realmente visto. Esa tarde regresó al parque. El aire olía a canela y azúcar. Lucía estaba en su carrito, acompañada por una niña de unos 8 años que le ayudaba a servir. La escena le robó una sonrisa. «Hola, Lucía», saludó articulando despacio. «Veo que tienes ayuda hoy». Ella escribió, * mi sobrina, Valentina. Tiene la misma curiosidad que yo, *. La niña lo miró con atención y soltó una risita. «¿Tú eres el señor de los trajes?», preguntó divertida. «Supongo que sí», respondió él riendo. «¿Por qué?». «Porque tía Lucía dijo que solo la gente muy ocupada usa ropa tan seria para comprar churros». Lucía se sonrojó y le lanzó una mirada de advertencia a la niña, que siguió riendo. Alejandro se inclinó hacia Lucía. «Entonces, ¿hablas de mí en casa?». Ella bajó la mirada sonriendo apenas y escribió, «A veces». Aquel a veces bastó para que su corazón se agitara. Pasaron la tarde conversando entre gestos, brisas y frases escritas. Alejandro se sorprendía a sí mismo intentando aprender lenguaje de señas por vídeos en su celular mientras hablaban. Quería entenderla mejor, comunicarse sin papel ni lápiz. Al despedirse ella escribió, * «¿Por qué vienes tanto? Tienes el aire de alguien que debería estar en otro lugar, *». Él pensó unos segundos. «Porque cuando estoy aquí el mundo se calla». Lucía lo observó con una mezcla de ternura y sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara con el corazón, sin esconderse detrás de las apariencias. Durante las semanas siguientes el vínculo creció de manera silenciosa pero profunda. Alejandro empezó a pasar más tiempo en el parque, a veces sin hablar, simplemente acompañándola mientras vendía. Lucía le enseñaba a comunicarse con las manos. Él, a cambio, le contaba historias sobre el mundo que ella no podía oír, los ruidos de la ciudad, el sonido del mar, la voz del viento. Una tarde, mientras el sol caía, Lucía le pidió que describiera cómo sonaban los aplausos. «Depende», respondió él.
A veces son como una tormenta de alegría y otras como un ruido vacío cuando no significan nada. Ella lo miró con una sonrisa melancólica. Asterisco entonces prefiero no oírlos. El silencio no miente asterisco. Un día, mientras conversaban, apareció un hombre alto, vestido de manera descuidada, que se acercó al carrito con expresión dura. Lucía se tensó al instante. El hombre habló fuerte sin darse cuenta de que ella no podía oírlo. Lucía, tenemos que hablar. Alejandro intervino. Ella no puede escucharte. Baja la voz y dime quién eres. El hombre lo miró con desprecio. Soy su hermano y esto no te incumbe. Lucía levantó la mano intentando calmar la tensión y escribió rápido: no discutas, Alejandro está preocupado por mí. El hermano la miró con frustración. ¿Sigues con este carrito? Podrías venderlo y empezar algo mejor. No puedes vivir de esto toda la vida. Lucía escribió con calma: asterisco, este carrito es mi vida. No necesito lástima, asterisco. Su hermano suspiró, murmuró algo y se alejó. Alejandro notó el temblor en las manos de Lucía. Sin decir nada, se acercó y le tocó el hombro con suavidad. No dejes que te cambien, dijo despacio. No hay nada que necesites ser distinta para merecer. Ella levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Asterisco, no todos piensan así. Yo sí, respondió él. Esa noche la llevó a cenar. Era la primera vez que salían del parque. Eligió un restaurante tranquilo con luces cálidas y música suave. Ella no podía oírla, pero sentía el ritmo en el suelo a través de sus pies. ¿Sientes eso?, preguntó él mientras la observaba cerrar los ojos. Lucía asintió. Asterisco, sí, es como un latido. Así suena el amor, asterisco. Alejandro no supo qué responder. Se limitó a tomar su mano. Sí, exactamente así. Durante la cena, ella se mostró curiosa por todo. Le pidió que describiera los sonidos que más amaba: la lluvia, el fuego, el mar. Él se dio cuenta de que nunca había pensado tanto en cosas tan simples. Antes de despedirse, Lucía escribió una frase en su libreta y se la entregó sin mirarlo: a veces pienso que tú escuchas menos que yo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Asterisco, escuchas con los oídos, no con el alma. Ella se marchó sin esperar respuesta, dejándolo paralizado. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su apartamento vacío y se dio cuenta de que tenía razón. Había pasado la vida oyendo sin escuchar, mirando sin ver, viviendo sin sentir. Por primera vez en muchos años tomó su guitarra, olvidada desde la muerte de su madre. Tocó una melodía suave, casi rota, y se sorprendió al pensar en Lucía. Quiso mostrársela, hacerla sentir el sonido a través de sus manos, que entendiera lo que él no sabía decir con palabras. Al día siguiente llevó la guitarra al parque. Ella lo vio llegar y sonrió con timidez. Quiero que sientas algo, dijo él. Se sentaron en el banco y colocó sus manos sobre la madera del instrumento. Empezó a tocar despacio una melodía sencilla llena de emoción contenida. Lucía cerró los ojos. Las vibraciones viajaban desde la guitarra hasta su piel y una lágrima le resbaló por la mejilla. Cuando terminó, escribió: ahora entiendo cómo suena tu alma. Alejandro no pudo evitarlo, la abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, sin pretensiones. Y en ese instante algo cambió entre ellos. No era solo atracción o curiosidad, era conexión. Un hombre que había pasado la vida huyendo del ruido encontró paz en una mujer que vivía en silencio. El invierno llegó de golpe y con él un aire denso que parecía congelar la ciudad entera. El parque se volvió más silencioso que nunca. Los niños ya no corrían, los árboles se quedaron desnudos y la brisa calaba los huesos. Pero allí estaba Lucía cada tarde, firme con su carrito humeante, repartiendo calor y dulzura entre desconocidos. Y también estaba Alejandro. No faltaba un solo día. A veces llegaba en su auto negro, otras caminaba con las manos en los bolsillos y una sonrisa discreta que solo Lucía parecía entender. El millonario inaccesible se había convertido en un hombre común a su lado. Aprendió a comunicarse con señas, a leer sus gestos, a descubrir lo que significaban sus silencios. Una tarde, mientras él la ayudaba a servir, ella escribió: asterisco, no entiendo por qué haces esto.
No necesitas estar aquí asterisco. Él la miró con ternura. Tú tampoco necesitas hablar para decir tanto. Ella sonrió pero insistió, asterisco eres importante. Tu mundo es otro. No puedes pasar la vida aquí en un carrito de churros asterisco. Alejandro respiró hondo. Mi mundo era un edificio lleno de gente vacía. Aquí contigo es donde empiezo a sentir que pertenezco a algo real. Lucía bajó la mirada sonrojada. No respondió, pero en el fondo de su pecho algo vibró con fuerza. Los días siguieron llenos de pequeños gestos. Alejandro le llevaba café caliente, arreglaba el toldo cuando el viento lo arrancaba o la acompañaba hasta su casa al caer la noche. En esos paseos ella le mostraba su barrio, la escuela de niñas sordas donde ayudaba como voluntaria y el pequeño jardín donde cultivaba flores para vender en primavera. Una noche, mientras caminaban por una calle desierta, la nieve empezó a caer. Lucía levantó la cara hacia el cielo sonriendo. Alejandro se detuvo para observarla. La luz de los faroles se reflejaba en su piel y su expresión era tan pura que el tiempo pareció detenerse. Nunca pensé que la nieve podía ser tan silenciosa, dijo despacio. Ella escribió, Terisco, para mí todo tiene su propio silencio. La nieve, el amor, incluso la tristeza asterisco. Alejandro la miró largo rato, no resistió más, la tomó del rostro y la besó. Fue un beso lento, tímido, lleno de temblor y emoción contenida. No había prisa, ni deseo urgente, solo ternura. Lucía no lo apartó. Sus manos se aferraron a su abrigo como si temiera que el momento desapareciera. Cuando se separaron, ella temblaba no de frío, sino de nervios. Asterisco nunca había sentido algo así. Yo tampoco, respondió él con sinceridad. Esa noche volvió a su apartamento con una certeza que lo asustó. Se estaba enamorando, no de una idea ni de un desafío, sino de una mujer que lo veía por lo que era, sin máscaras. Pero el mundo no perdona las cosas que no entiende. Unos días después, los medios comenzaron a hablar. Fotos de Alejandro en el parque junto al carrito de churros se viralizaron. Los titulares eran crueles: el multimillonario y su romance callejero, la vendedora sorda conquista al magnate, una historia que escandaliza a la élite. Cuando llegó a la oficina, los socios lo esperaban con rostros tensos. Alejandro, esto está afectando tu imagen. Los inversores están preocupados. ¿Por qué?, preguntó con frialdad. Porque te estás exponiendo con una mujer sin posición, sin educación, sin dinero, interrumpió él con una mirada gélida. Dilo como piensas. El silencio se volvió pesado. Alejandro, eres un hombre público. Debes cuidar tus decisiones. Él se levantó, guardó sus cosas y caminó hacia la puerta. Mis decisiones son mías y esta más que ninguna no se negocia. Dejó a todos sin palabras. Esa noche buscó a Lucía. Ella estaba cerrando su carrito cuando lo vio llegar con el rostro tenso. Lo recibió con una sonrisa tímida. Salieron noticias, dijo él pronunciando lentamente. Ella frunció el ceño, tomó su teléfono y buscó en la pantalla. Cuando vio las imágenes, su expresión se endureció. Asterisco, van a destruirte por esto. Déjalos intentarlo, dijo Alejandro. Asterisco, no entiendes. Eres de su mundo. Yo no, asterisco. Él negó con la cabeza. Mi mundo no vale nada sin ti. Lucía lo miró largo rato. Las lágrimas le nublaban los ojos. Asterisco, no quiero ser el motivo por el que te pierdas. Y yo no quiero seguir si no te encuentro. Pero ella no respondió. Bajó la mirada y escribió despacio, asterisco, necesito pensar. Esto es demasiado para mí, asterisco. Se marchó caminando, dejándolo solo en medio de la nieve. Pasaron 3 días sin verla. Alejandro sintió que la ciudad se había apagado. Nada tenía sentido. Los negocios, las reuniones, el ruido. Sin ella todo era un eco vacío. Finalmente decidió ir a su casa. Tocó la puerta con el corazón en la garganta. Cuando Lucía abrió estaba pálida, ojerosa, pero con la mirada decidida. Asterisco, no puedo vivir entre tus luces y tus sombras. No sé si puedo ser parte de tu mundo sin perder el mío, asterisco. Alejandro la miró con desesperación. No quiero cambiarte, Lucía.
Quiero caminar a tu lado. Ella negó lentamente. A veces el amor no basta para sobrevivir a la realidad. Las palabras lo desgarraron. ¿Eso es todo?, preguntó con voz rota. Lucía escribió una última frase antes de cerrar la puerta: el silencio duele menos que perderme en un ruido que no entiendo. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro intentó concentrarse, pero su mente solo repetía las últimas palabras de Lucía. Intentó llamarla, escribirle, esperarla en el parque, pero ella no volvió. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Dejó los lujos, canceló fiestas y empezó a visitar la escuela de sordos donde ella enseñaba. Llevó donaciones, organizó becas, aprendió más lenguaje de señas. No lo hacía por culpa, sino porque quería entender su mundo, su manera de vivir. Una mañana, una niña se le acercó con una carta en la mano. Tía Lucía dijo que te la diera si alguna vez venías. Alejandro la tomó con manos temblorosas. La carta decía: el silencio no es ausencia, es espera. Si algún día aprendes a escuchar sin oír, sabrás dónde encontrarme. Esa noche subió al techo de su edificio y miró la ciudad. Cerró los ojos. Por primera vez en su vida, el ruido desapareció. Solo quedaba el viento, la calma y una sensación extraña de esperanza. Y en ese silencio escuchó algo que no venía de fuera, sino de dentro, la voz de Lucía, suave, muda, pero viva. Era el eco del amor que no muere, aunque todo lo demás se derrumbe. Y supo sin duda alguna que su historia aún no había terminado. El tiempo pasó como un río silencioso, arrastrando consigo los restos de lo que había sido. 3 meses sin Lucía. 3 meses en los que Alejandro aprendió lo que era el verdadero vacío. No la soledad de los espacios vacíos, sino la de un corazón que no encuentra su reflejo en ninguna parte. Su vida había cambiado de forma drástica. Ya no asistía a eventos, no posaba para las cámaras, no aparecía en los titulares. En lugar de eso, pasaba sus mañanas en la fundación que había creado en memoria de su madre, ahora transformada en un programa de apoyo para personas sordas. Había contratado intérpretes, profesores de lengua de señas y jóvenes con discapacidad auditiva para trabajar. Quería darles oportunidades reales, no caridad. Y aunque el proyecto crecía cada día, su motivación seguía siendo una sola: Lucía. Cada mañana al entrar en la oficina, lo primero que hacía era mirar una fotografía, una pequeña flor de papel que ella le había regalado, guardada dentro de un marco. Debajo había una nota escrita en su letra fina: el amor es como el aroma de los churros recién hechos. No lo ves, pero lo sientes. Esa frase lo mantenía vivo. Una tarde de viernes, mientras revisaba informes, su asistente tocó la puerta. Señor Duarte, hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que viene de la escuela de niñas sordas. Alejandro se levantó de golpe. Hazla pasar. Una mujer mayor de mirada dulce entró al despacho. Llevaba un abrigo gastado y una carpeta en la mano. Usted es Alejandro Duarte, ¿verdad? Soy la directora del instituto donde Lucía enseñaba. Él sintió que el corazón se le detenía. Lucía, ¿está bien? La mujer sonrió con tristeza. Sí, pero se fue hace 2 semanas. Se fue a un pueblo del interior. Le ofrecieron un pequeño taller de flores y decidió empezar de nuevo. Dijo que necesitaba paz. Alejandro bajó la cabeza. Paz. Esa palabra le dolía más que cualquier herida. La mujer colocó sobre el escritorio un sobre cerrado. Me pidió que le entregara esto si alguna vez venía a buscarla. Cuando la mujer se fue, él abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita en tinta azul: el amor no se mendiga, se siembra. Si alguna vez aprendes a sembrar sin miedo, sabrás dónde encontrarme. Y junto a la nota una dirección: San Pedro de los Valles. Alejandro no lo dudó. Esa misma noche condujo hasta el pequeño pueblo. La carretera era larga, serpenteante y el cielo estaba cubierto de estrellas. No sabía qué iba a decirle ni si ella querría verlo, pero su corazón lo guiaba como una brújula sin error. Al llegar, el pueblo dormía. Las calles eran de piedra, las casas bajas y el aire olía a pan y tierra húmeda. Preguntó por Lucía en la plaza y una anciana le indicó un pequeño taller al final del camino.
Cuando llegó, la vio. Estaba allí con el cabello recogido, las manos llenas de tierra, rodeada de flores de colores. Sonreía y esa sonrisa le atravesó el alma. Alejandro se quedó unos segundos observándola desde lejos. Luego dio un paso al frente. Lucía lo vio. Sus ojos se abrieron de sorpresa. El tiempo pareció detenerse. Él levantó las manos formando torpemente las señas que había aprendido. Hola, te extrañé. Ella parpadeó incrédula. Luego sonrió con dulzura y respondió con señas precisas. No pensé que vendrías. No podía quedarme sin intentarlo, dijo él despacio, pronunciando cada palabra. Lucía dejó las flores a un lado y caminó hacia él. Su expresión era una mezcla de alegría, miedo y nostalgia. No deberías estar aquí, Alejandro. Tienes tu vida. Mi vida está donde estés tú. Ella negó suavemente, pero no se apartó. No puedes cambiar tu mundo por el mío. No quiero cambiarlo. Quiero unirlo al tuyo. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. ¿Por qué ahora? Alejandro tomó aire. Porque aprendí lo que me dijiste, a escuchar sin oír. Sacó del bolsillo un pequeño audífono. Fui a terapia. No para curarte, sino para aprender cómo se comunica el silencio. Aprendí que no se trata de hablar o escuchar, se trata de sentir. Lucía lo observaba sin poder evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. No sabes cuánto deseé creer que volverías. Y volví, dijo él con voz quebrada, porque no hay ruido que me aleje de ti. Pasaron la tarde juntos caminando entre flores y risas. Él le ayudó a regar las plantas, a organizar los pedidos. Lucía le mostró cómo cada flor tenía un significado, el lirio para la pureza, el girasol para la fe, la magnolia para el amor eterno. ¿Y esta?, preguntó Alejandro señalando una pequeña flor blanca. Esa es la madre selva, escribió ella. Representa los lazos que no se rompen, aunque el tiempo los pruebe. Él la miró fijamente. Entonces, somos una madre selva. Lucía rió cubriéndose el rostro. Era la primera vez que reía así frente a él desde su reencuentro. Pero en medio de la calma, algo en su mirada mostraba duda. Había amor, sí, pero también miedo. Antes de despedirse ella escribió, no prometas lo que no puedas mantener. Yo ya perdí demasiadas promesas. Alejandro tomó su mano. Esta vez no te prometo nada, solo te demuestro. Durante las siguientes semanas, Alejandro se quedó en el pueblo. Ayudaba en el taller, aprendía sobre flores y sobre el lenguaje de señas. Los vecinos lo observaban con curiosidad al principio, pero pronto lo aceptaron. Lucía parecía más tranquila y aunque aún se mostraba cauta, había algo en su mirada que ya no era defensa, sino esperanza. Una tarde, mientras preparaban una entrega de ramos, un hombre elegante llegó en auto. Era Germán, el antiguo socio de Alejandro. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó con tono de reproche. El consejo te necesita. La empresa está en crisis. Lucía observaba sin entender, pero percibió la tensión. No pienso volver, dijo Alejandro. Por una mujer, se burló Germán. ¿Vas a tirar todo por una vendedora de flores que ni siquiera puede escucharte? El golpe fue seco. Alejandro lo empujó con furia. Cállate, no digas una palabra más. Lucía intervino tocando el brazo de Alejandro para detenerlo. Negó con la cabeza serena. Luego tomó su libreta y escribió algo que dejó a ambos en silencio. No hace falta gritar para que la verdad se escuche. Germán se marchó avergonzado. Alejandro la miró impresionado. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Lucía sonrió con suavidad. El silencio enseña a resistir. Esa noche, bajo el cielo estrellado del pueblo, Alejandro comprendió que había encontrado su hogar, no en una mansión ni en una empresa, sino en el corazón tranquilo de una mujer que lo había salvado del ruido de sí mismo. El invierno cedió su lugar a la primavera y el pequeño pueblo de San Pedro de los Valles se llenó de color y aroma. Las flores de Lucía adornaban cada ventana y el taller se había convertido en un lugar querido por todos. Alejandro, ahora vestido de manera sencilla, era parte del paisaje. Nadie veía ya al millonario. Veían al hombre que regaba plantas al amanecer,
que ayudaba en el mercado y que sonreía cada vez que ella estaba cerca. La vida parecía finalmente haber encontrado su equilibrio. Sin embargo, en el corazón de Alejandro había una sombra. A pesar de la paz que sentía, sabía que su pasado seguía esperando, amenazando con arrastrarlo de nuevo al mundo que había dejado atrás. Una tarde, mientras terminaban de preparar un pedido grande para una boda, Lucía notó que él estaba distraído. Su mirada se perdía en el horizonte. Le tocó la mano preguntando con señas, ¿qué ocurre? Alejandro respiró hondo. Recibí una carta de la empresa. Dicen que si no regreso, perderé todo lo que construí. Lucía bajó la mirada. Asterisco, ¿y vas a volver? No lo sé. Parte de mí quiere quedarse aquí contigo, pero no pudo terminar la frase. Ella escribió despacio sin mirarlo, asterisco, no necesitas elegir entre el amor y tu mundo. Solo necesitas saber quién eres cuando no tienes nada, asterisco. Alejandro la observó en silencio. Las palabras de Lucía eran una verdad que le atravesaba el alma. Todo lo que había construido en la ciudad carecía de sentido sin lo que había encontrado allí, humanidad, amor, propósito. Pero antes de que pudiera responder, un grito en la calle los interrumpió. Una densa columna de humo se elevaba a lo lejos. Era el mercado del pueblo. Lucía corrió sin pensarlo y Alejandro fue tras ella. Cuando llegaron, el fuego se extendía por los puestos. La gente intentaba apagarlo con cubos de agua. Entre el caos, alguien gritó que una niña había quedado atrapada. Lucía reconoció el nombre, Valentina, su sobrina. Sin dudar, corrió hacia el interior del edificio en llamas. Alejandro intentó detenerla. Lucía, espera. Gritó, pero ella había desaparecido entre el humo. El mundo se volvió ruido y desesperación. Alejandro se lanzó tras ella, cubriéndose el rostro con un paño húmedo. El calor era insoportable. Dentro, entre el humo, vio una pequeña silueta acurrucada detrás de una mesa caída. Lucía la abrazaba intentando cubrirla. Lucía, gritó. Estoy aquí. Ella levantó la vista, los ojos llenos de miedo, pero también de alivio. Alejandro tomó a la niña en brazos y la llevó hacia la salida. Cuando miró atrás, Lucía tropezó. Una viga ardiente cayó cerca de ella. Él volvió sin pensarlo. El techo comenzó a crujir. El fuego lo rodeaba todo. La tomó de la mano, tiró de ella hacia afuera y juntos cruzaron entre las llamas justo antes de que el techo se derrumbara. Afuera, el aire era un golpe de vida. Tosían cubiertos de ceniza, pero estaban vivos. Valentina lloraba aferrada a su tía. Lucía la abrazó con fuerza. Alejandro cayó de rodillas exhausto, mientras los vecinos apagaban los últimos restos del incendio. Cuando todo terminó, Lucía se acercó a él. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tomó su libreta y escribió con la mano temblorosa, asterisco, te oí. Por primera vez. Te oí, asterisco. Él frunció el ceño confundido. Ella escribió otra vez, asterisco, no con mis oídos. Con mi corazón escuché tu voz dentro de mi, asterisco. Alejandro sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. La abrazó con fuerza como si temiera perderla. Yo también te escucho, Lucía, incluso cuando no dices nada. Los días siguientes estuvieron llenos de gratitud y calma. El pueblo entero se unió para reconstruir el mercado. Alejandro donó materiales, pero insistió en trabajar como uno más. No quería reconocimiento, solo quería estar presente. Una tarde, mientras pintaban el nuevo puesto de flores, Lucía lo miró con una mezcla de ternura y decisión. ¿Qué harás ahora? Seguir aquí, dijo él sin dudar. La empresa puede continuar sin mí. Lo que no puedo es seguir sin esto. Ella sonrió aliviada. Asterisco, el silencio florece cuando dejamos de huir. Entonces dejemos de huir, respondió él y la besó suavemente. Pasaron semanas, la vida volvió a su ritmo. Alejandro y Lucía caminaban cada tarde por el río, observando cómo el sol se escondía detrás de los montes. No necesitaban palabras, se entendían con una mirada, con un roce, con un gesto. Una noche durante la fiesta del pueblo, el aire se llenó de luces. Los vecinos habían preparado una sorpresa, faroles flotantes que ascendían lentamente al cielo. Lucía observó fascinada.
Alejandro tomó una pequeña hoja y escribió algo antes de soltar su propio farol: gracias por enseñarme a oír el amor. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos y respondió en señas despacio, asegurándose de que él la entendiera: y tú, gracias por enseñarme que el silencio también puede decir te amo. El viento los envolvió con un susurro cálido. Las luces se perdieron en el cielo como promesas eternas. Años después, el taller de Lucía se convirtió en un jardín comunitario donde niños sordos aprendían a comunicarse a través del arte. Alejandro, ahora su compañero de vida, enseñaba a los pequeños a leer labios, a expresarse sin miedo. En la entrada del jardín había un cartel de madera que decía: aquí el silencio florece y el amor no necesita palabras. Y cada mañana, cuando el sol tocaba las flores y el aroma a churros recién hechos llenaba el aire, Alejandro miraba a Lucía y sabía que había encontrado lo que durante toda su vida había buscado: la paz de ser escuchado sin hablar y de amar sin ruido. El millonario ya no era un hombre de fortuna, sino un hombre de alma. Y la vendedora de churros sorda, aquella mujer de mirada luminosa, se había convertido en su hogar, en su destino, en su todo. El amor que nació del silencio terminó por enseñarles que el corazón no necesita sonido para gritar su verdad.